El tráfico global de cocaína alcanzó niveles históricos. Es la alerta que lanzó esta semana la Organización de las Naciones Unidas en el Informe Mundial sobre las Drogas 2025. El documento señala un aumento significativo en la producción, especialmente en América Latina, y una expansión del consumo en Europa, África y Asia. Naciones Unidas advirtió que las redes del narcotráfico cada día son más violentas y complejas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y su informe mundial sobre drogas registró este año 253.000 hectáreas de cultivo de hoja de coca en Latinoamérica. De todos los cultivos de hoja de coca, 376.000 hectáreas, la mayor parte de ellas, 253.000, se encuentran en Colombia, ubicándolo como el principal productor del estupefaciente en Latinoamérica. Este año aumentó en un 10% con respecto al año anterior. En contraste, la superficie cultivada con coca en Bolivia agrupó alrededor de 25.300 hectáreas de cultivo, manteniéndose estable, y en Perú con casi 92.784 hectáreas de cultivo, reduciéndose levemente. La producción de cocaína alcanzó niveles históricos. Según el informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, fueron más de 3.708 toneladas a nivel mundial para 2023. Según la publicación, el incremento se debe al aumento de la superficie cultivada de hoja de coca en Colombia. Y a la actualización de los datos de rendimiento, que arrojaron una estimación de la producción para el país aproximadamente un 50% superior a la estimada del año anterior. Advierten que Colombia encabeza nuevamente el listado de mayor productor de hoja de coca en el mundo. Indican que entre 2022 y 2023 hubo un aumento de 230.000 a 253.000 hectáreas del cultivo ilícito en nuestro país. Perú y Bolivia tienen el segundo y tercer lugar en esta lista. El documento también señala que las redes del narcotráfico cada día son más violentas y complejas de combatir al operar de forma descentralizada a través de células. Está con nosotros Juan Falconer, analista político que nos acompaña desde Colombia. Juan, bienvenido nuevamente a la tarde. Qué gusto tenerte otra vez aquí. Nicolai, un fuerte saludo para ti y todas las personas que nos acompañan. Siempre un gran placer. Juan, ¿qué nos dicen estas cifras? Nicolai, definitivamente aquí se está denotando la ausencia del Estado en su misión constitucional y legal por combatir las estructuras ilegales y también la base de financiación que es el narcotráfico. Aquí nosotros hemos visto claramente cómo el gobierno, lamentablemente, con sus políticas de la paz total y su política de no combatir la reducción de los cultivos ilícitos en el país, pues hoy concentramos nosotros la mayor cantidad de hectáreas de cultivos ilícitos de coca en el mundo, más del 67%, lo cual resulta muy preocupante porque denota la ausencia de compromiso institucional para la lucha contra las drogas y el delito transnacional, y también los incumplimientos internacionales, los cuales podrían desembocar en una eventual desertificación por parte de los Estados Unidos. Ahora, Petro reaccionó al informe de la ONU sobre aumento de la cocaína en Colombia y denunció que lo que quieren es hacer negocio, según él, con el glifosato. Para él se trata de una trampa porque, dijo, aumentó la productividad de coca, pero no el área cultivada. Escuchemos. En cierta forma es una trampilla contra nosotros, porque lo que nos están diciendo es que un año para el otro, del 2022 al 2023, se duplicó la productividad de la hoja de coca por hectárea en toda Colombia. Eso significa maneras de sembrarla diferente, pero si se usa glifosato, que es el químico preferido, pues esa cosecha vuelve a nacer. Y entonces, literalmente se está haciendo un negocio con el glifosato. No sé si en Estados Unidos o aquí. Nuevamente, Petro criticando los mecanismos para la erradicación de la hoja de coca. ¿Qué opinas de la respuesta del presidente Petro, Juan? Nicolai, esa respuesta resulta muy lamentable porque es un organismo multilateral que goza con todo el prestigio y el respeto
que merecen y ameritan por todos sus informes y todos los estudios que realizan. Y yo creo que el presidente Petro, al desconocer no solo los resultados, sino al sugerir la trampilla, pues comete un grave error, porque aquí la interpretación es que hay que entender que estos grupos ilegales lograron también en el mismo número de hectáreas lograr aumentar su producción, es decir, lograron la eficacia en el proceso, ya no solo de toda la cadena productiva hasta entregar el producto final de la droga ilícita, sino también en todo ese proceso de elaboración y aprovechar mucho más cada centímetro cuadrado que ellos utilizan para estos cultivos. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que tenemos la mayor concentración de territorio dedicado al cultivo de drogas ilegales. Hemos visto que los mecanismos de erradicación manual no han sido suficientes, que estos grupos armados ilegales ahora no solo concentran y controlan estas zonas, sino también tienen un control territorial y una influencia sobre la población civil que resultan muy preocupantes. A mí sí me parece que el presidente Petro se ha equivocado con sus declaraciones. No estamos asumiendo una responsabilidad institucional y una responsabilidad de país y de país frente al mundo con lo que está pasando. Y es que los números resultan muy alarmantes. También el número de consumidores en el mundo está creciendo de una manera importante y todo lamentablemente resulta atado a la producción y distribución de la cocaína que se produce en Colombia. Aquí sí hay que mirar con ojos y con filigrana lo que está pasando en el país. Juan, revisemos también el pronunciamiento del nuevo ministro de Justicia de Colombia, el exfiscal Eduardo Montealegre, porque él también defendió la lucha antidrogas pese a los pobres resultados. Dijo que se trata de esfuerzos hechos incluso en conjunto con Estados Unidos. Esto decía. No hay país en el mundo que haga más esfuerzos que Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Esfuerzos que hemos hecho conjuntamente con Estados Unidos. Muchos de los casos de las extradiciones que piden los Estados Unidos por narcotráfico es trabajo de nuestra justicia. Bueno, precisamente, Juan, hay otro tema que me interesa discutir contigo porque ya que estamos hablando del ministro de Justicia, en esta entrevista a la agencia de noticias AFP, él también anticipó esta semana que el gobierno colombiano suspenderá las extradiciones a Estados Unidos de guerrilleros vinculados con el narcotráfico y que negocian la paz. Esto dijo. La regla general es de que quien colabore efectivamente, sea en la insurgencia, sea en las organizaciones al margen de la ley, se suspenderá la extradición y reitero, ya hemos suspendido 2 y es posible que lleguen más. Bueno, esto por supuesto, Juan, ha resultado bastante polémico. Estados Unidos ya respondió a esta noticia por solicitud de NTN 24 y nuestra cadena aliada en Colombia, Noticias RCN. Un portavoz del Departamento de Estado aseguró que no debe haber impunidad para los narcotraficantes. Quiero que me acompañes a revisar el siguiente informe, Juan. El pronunciamiento del portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos por la suspensión de las extradiciones de cabecillas de la guerrilla en Colombia fue contundente. Estados Unidos se compromete a llevar a terroristas y narcotraficantes ante la justicia. No debe haber impunidad para los narcotraficantes ni para los actos de terrorismo o violencia perpetrados por grupos armados ilegales. En mayo, el gobierno ya había suspendido la extradición del cabecilla de las disidencias Gabriel Yepes, alias HH, poco después de que la Corte Suprema diera luz verde a su extradición. Caso similar al de Willington Henao, alias Mocho Olmedo. La Corte Suprema de Justicia ha cumplido, viene cumpliendo y seguirá cumpliendo con la función que tiene que ver con las extradiciones, que es la de emitir los conceptos que judicial y formalmente corresponden para que el presidente de la República, en su esfera de funciones, pueda tomar sus decisiones. En procesos de paz anteriores, como en 2016, se habían suspendido extradiciones. Se trataba de mesas de diálogo que estaban más avanzadas. Actualmente la solicitud de extradición se da porque estos cabecillas habrían seguido delinquiendo en medio de las negociaciones de paz. Juan, ¿es correcto en medio de esta ola de violencia que ha sufrido Colombia, de la deteriorada situación de seguridad en el país, suspender las extradiciones porque supuestamente están negociando cuando no han mostrado verdaderos compromisos?
Pues la verdad, Nicolai, nosotros vemos con muchísima preocupación lo que está ocurriendo frente a la política exterior de Colombia con relación con los Estados Unidos. Y es que suspender de alguna manera o no cumplir o no honrar los compromisos internacionales que tienen que ver con la extradición nos deja muy mal parados, porque primero sugiere que de alguna u otra manera estuviéramos protegiendo a estos actores ilegales que tienen que responder no solo en Colombia, sino en los Estados Unidos por los diferentes delitos transnacionales que pudieron haber cometido. Por otro lado, también nos lleva a pensar si Colombia está honrando sus compromisos internacionales y tercero, cuál es el interés de que estas personas sigan y se mantengan en Colombia. Entonces yo sí creo que aquí lo que nosotros tenemos que revisar es que Colombia tiene que replantear todo lo que tiene que ver no solo con la paz total, con el trato incluso de la delincuencia común, entre muchas otras, sino también cómo vamos a manejar nuestras relaciones internacionales. Y de alguna manera yo sí creo que tenemos que, las palabras del ministro Montalegre a mí me preocupan mucho porque no solo están de alguna manera sugiriendo que rompamos la institucionalidad interna, sino también que incumplamos obligaciones internacionales sin ningún sustento. Entonces a mí me parece que es muy preocupante y tenemos que empezar a reevaluar eso y corregir. Claro, y por supuesto ya Estados Unidos se ha pronunciado y ha subrayado que no renunciará a su esfuerzo de impartir justicia. Era Juan Falconer, analista político, quien nos acompañaba desde Colombia. Juan, gracias por haber estado aquí. Nicolai, un placer, un fuerte abrazo y un saludo a la audiencia. Igualmente un abrazo.